Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que continuemos con nuestras meditaciones que nos encaminan hacia la consagración total de nuestro ser al corazón inmaculado de María. Venimos meditando sobre la importancia del conocimiento propio. Y para conocernos, vemos la necesidad de distinguir entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. La misma palabra nos reafirma la existencia de estos dos espíritus. Ayer, con versículos del Evangelio de San Juan y de la primera carta del mismo San Juan, meditamos sobre la advertencia que nos hace el mismo Jesucristo de que hay un espíritu mundano, un espíritu maligno que quiere apartarnos de Dios, que quiere destruirnos, tanto que el Señor nos advierte y el Señor reza a su Padre para que no nos deje caer en el dominio de ese espíritu mundano. Es importante que seamos conscientes de esto. Nos los dice el Señor. Tan importante que el mismo Papa Francisco, hace exactamente un año, el 16 de mayo del 2020, en una homilía pronunciada en la capilla de la Casa Santa Marta, donde vive, en el Vaticano, él se hacía esta pregunta: ¿cuál es el espíritu del mundo del que debemos huir? El espíritu del mundo que no es compatible con el espíritu del Evangelio. ¿Qué es esta mundanidad capaz de odiar, de destruir a Jesús y sus discípulos? Es más, de corromperlos y corromper a la misma iglesia. Así se pregunta el Santo Padre. Nos hará bien, dice, reflexionar sobre cómo es el espíritu del mundo. ¿Qué es? Es una propuesta de vida. La mundanidad. Así la define. Hay quien piensa, y aquí nos invita a pensar más con más profundidad. Hay quien piensa que la mundanidad es ir de fiesta. No, no, dice el Papa. La mundanidad puede ser esto, pero fundamentalmente no es esto. La mundanidad es una cultura.
es una forma de pensar, una mentalidad. Me gusta la primera definición que da. Es una propuesta de vida. Con esto de que hay quien piensa que la mundanidad es ir de fiesta, yo entiendo que una cosa es el pecado personal, podría ser, ¿no? Una cosa es el pecado personal. Todos los seres humanos somos pecadores. No hay quien pueda decir que no tiene pecado porque es un mentiroso. Todos llevamos la debilidad como ropaje, como algo que nos envuelve. Somos carne de pecado. Así lo define la Biblia. Pero una cosa es mi pecado, mi debilidad, que yo cometo todos los días, que yo vivo todos los días y que la vivo de cara a Dios, pidiéndole perdón, llorando mi pecado y buscando las maneras para salir de él. Y otra cosa es la mentalidad, la propuesta, la forma de vida que quiere unir el pensamiento de Dios con el pensamiento del mundo y hacer una mezcla diabólica que propone que podemos vivir pecando y rezando y que eso es compatible, es permitido por Dios, que se puede lograr un equilibrio para vivir en el libertinaje del pecado y, y al mismo tiempo tener la conciencia tranquila, dice que estamos bien con Dios. Ese es el espíritu del mundo. Ese es el espíritu del mundo. De esto es lo que nos advierte el Señor Jesucristo. Para que no caigamos en las redes de este espíritu mundano, es por lo que Jesús reza por nosotros. Padre, que no los retires del mundo, sino que los defienda del espíritu del mundo. Dice el Señor en Juan 17:15. Ayer lo meditábamos bien. La mundanidad es una cultura, es una forma de vida, es una mentalidad. Y aquí habría que ver si nosotros vivimos bajo esa mentalidad o no. Jesucristo considera esto tan grave, que le dice a San Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. No hay posibilidad de vivir
queriendo hacer un matrimonio, el diablo y Dios, Dios y el diablo. Esto mismo que estoy diciendo les sonará a ustedes extraño. ¿Cómo hacer un matrimonio entre el Dios y el diablo? Totalmente ilógico. Y esto que nos suena ilógico es la realidad que vivimos. Ahora yo preguntaba, ¿habría que ver hasta dónde estamos nosotros embarrados de todo esto? ¿Hasta dónde? Hasta el copete, decían las tías mías. Y esto es lo que debemos reflexionar para llegar al conocimiento propio de quiénes somos, qué es lo que estamos viviendo, cómo pensamos, cómo sentimos y desenmascararnos a nosotros mismos. Tener la valentía, el coraje de desenmascararnos, tener la humildad de reconocer hasta dónde hemos caído bajo las redes de la mundanidad, reconocer, sí, yo he pensado de esa manera, sí, yo he visto el mundo, yo lo he comprendido desde este punto, sí, yo he defendido esos antivalores, sí, yo me he puesto del lado de esto que no era de Dios, reconocerlo, vernos al espejo y reconocer quiénes somos verdaderamente. Tener esa humildad, hacer el examen de conciencia de nuestra vida y reconocer hasta dónde el espíritu del mundo nos ha dominado y comenzar con nuestra consagración a caminar por los senderos de la divina voluntad. Porque no hay arreglo posible entre lo que Dios quiere y lo que quiere el diablo. No hay solución para esto. O están conmigo o están contra mí, dice el mismo Cristo. Sí, sí, no, no. Porque lo que hay en medio del diablo, estas son palabras pronunciadas por el mismo Jesucristo. Hace unos días que vivíamos la muerte de Mario, jovencito de 20 años, pues manifestamos nuestra tristeza, pero una tristeza también, lo digo así, muy entre comillas, porque es una tristeza humana, lógica, humana, natural, humana. Una tristeza, pues sí, pero que no se queda allí, que está llamada a ser vencida por la fe. Nacimos para otra cosa, no para este mundo, y mucho menos para dejarnos dominar no solo por el mundo, sino por el espíritu del mundo.
Nacimos para cosas grandes. Y cuando hablamos así, pensamos así, entonces vamos comprendiendo hasta esto que humanamente cuesta, la muerte, y la muerte de un ser querido y aún más tan joven como Mario. Pero lo comprendemos. Dice la palabra que el Señor ve almas tan bellas que se enamora de tal manera de ellas que para librarlas del espíritu del mundo se las lleva así, para protegerlas, para resguardarlas del espíritu del mundo. Eso lo dice la Biblia. En el Antiguo Testamento lo encontramos. Vean ustedes hasta dónde es nefasto el espíritu del mundo para un cristiano. Y hasta dónde debemos estar dispuestos a sacudirnos de ese espíritu mundano. Y decía, y repito, con la humildad de aceptar, de reconocer, de pedir perdón, de reparar y de caminar por un camino nuevo, por el camino del espíritu del bien, por el camino de Jesucristo. El espíritu de Jesucristo lo encontramos en el misterio de la cruz. En la predicación que llamamos el Sermón de la Montaña, ahí está Cristo revelándonos su espíritu. Dichosos los pobres. Y el mundo dice, ser pobre es una desgracia, es algo malo. Hay que ser rico, tener. Y si es necesario robar para tener, robe. Y si es necesario para tener, matar, mate. Y ahí están no solo personas individuales, sino países enteros en guerra, porque quieren tener mayor territorio, tener petróleo, tener, dividirse el mundo a sus anchas. Y Jesús dice, dichosos los pobres. Dichosos los que sufren, dice Cristo. Y el mundo dice, no, mentira. No hay que sufrir. A mí me hace gracia porque ustedes han visto, con todo respeto lo digo, hasta sectas que se llaman cristianos y ellos mismos predican, vengan aquí y aquí se les quitan los sufrimientos. Pare de sufrir. Una gran cartelera
Me acuerdo yo en Heredia, una gran pancarta decía pare de sufrir y ponían ahí la dirección y el día, la hora en que se reunían. Venga a esta iglesia, entre comillas, y pare de sufrir. Y Cristo dice, dichoso los que sufren. ¿Ven ustedes la diferencia? Dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dice Cristo. Dichosos los que están enfermos, dichosos los que lloran. Ellos heredarán la tierra. Ellos alcanzarán el reino. Y el mundo piensa otra cosa. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a cambiar? Y si no estamos dispuestos a cambiar, entonces, ¿cómo vamos a consagrarnos? Ven ustedes que el mismo Papa Francisco, con toda y con todo su honestidad, su sinceridad, dice que el espíritu del mundo no solo odia a Jesús y a sus discípulos, sino que trata de destruirlos, de corromperlos y corromper a la iglesia. Y por eso, siguiendo el texto y ayudado por un gran teólogo que se llama el padre de Lubac, dice que existe una mundanidad espiritual. Hasta en eso. Porque es una forma de vida que se nos propone y llega o quiere meterse en todos los ámbitos, principalmente en la iglesia, en la religión. Pensemos en cosas concretas. ¿Qué es lo que reina ahora? Lo que reina ahora es la muerte declarada a Dios. Pero para matar a Dios, como el diablo y los grandes secuaces del demonio saben que el hombre lleva eso en su naturaleza misma, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, la fe en Dios, y eso es imposible quitarlo del todo. Aún los mismos ateos se declaran ateos porque creen en Dios. En el fondo creen en Dios. Pues entonces, como el diablo sabe que decir Dios no existe no lo va a aceptar la humanidad, entonces está tratando de matar a Dios con Dios. Vean qué cosas. Y esto lo está haciendo desde siempre, pero con fuerza desde la era del modernismo. Desde Lutero. ¿Cómo el diablo quiere destruir a la iglesia de Jesucristo? Proponiendo
otras iglesias que dicen ser de Jesucristo. Ven ustedes. El diablo quiere confundir todo el mensaje del evangelio. ¿Con qué? Con el mismo evangelio, con otras interpretaciones. Es que tenemos que abrir los ojos, la mente y detectarlo. Ya lo decía yo un día de estos, el diablo lo que hace es tirar polvillos invisibles. Así es como él inyecta el veneno. No es con cosas grandes. El diablo, solo aquí en Costa Rica, yo no sé en otros países, en las fiestas, en los turnos, es que sale con máscara. En los turnos, los payasos, como les decimos aquí. El verdadero diablo no sale con máscara. Ese es más inteligente. Ese es un diablo solapado. ¿Cómo es que están matando la religión? Con una propuesta, el sincretismo. Y como no solo quieren matar la religión cristiana, sino que quieren matar todas las religiones, entonces ven qué astucia. Proponen la nueva era. Lo que ustedes han oído, nueva era. ¿Y qué es la nueva era? Un sincretismo. ¿Qué significa sincretismo? Una mezcolanza de todas las religiones. Quieren matar el budismo. Entonces cogen cosas del budismo y las enredan con cosas del cristianismo. Quieren matar ¿qué? La religión de los chinos por allá, cogen cosas de allá y las enredan con el budismo, las enredan con el cristianismo, las enredan, al final no queda nada. Y ustedes lo ven. Si yo no estoy predicando cosas extrañas a ustedes, ustedes lo ven. A mí me hace gracia porque caen en las redes. Padre, usted ha visto un programa. Viera qué bonito, es sobre Dios. Ajá. ¿Y cómo es? Es un negrito, un artista que es moreno, negro, que ahora está haciendo un documental. Son varios programas, una serie sobre Dios. Ah, ya viera qué lindo, padre. De verdad, cayó en la trampa. Cayó en la trampa. El diablo nunca va a decir que Dios es malo. El diablo lo que quiere es destruir a Dios, quitarlo del mapa, pero solapadamente. Ese documental simplemente es eso, nueva era, un sincretismo. Es en ese documental va hablando ese señor Moreno, ese artista de cine, va hablando de todas las formas de religiones. Y cuando habla de la católica, pues muy lindo. Cuando habla de los evangélicos, muy bonito. Cuando habla de los judíos, muy bonito. Cuando habla de los musulmanes, muy bonito. Cuando habla de los budistas, muy bonito. De los chiistas, de los estos, de los otros, de los otros. Al final, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Del que usted quiera. ¿Cuál Dios? Y son tantas visiones, tanto lo que el negrito dijo, al final, ¿cuál Dios? Ninguno. Así van arralando y usted no lo percibe, pero poco a poco van quitando, van disipando, poco a poco. Y la gente cae inocentemente en las trampas del mundanismo. Ustedes se han dado cuenta las noticias
Dice un día de estos, no hace ni 2, 3 días, otra iglesia ardiendo en Francia. Y lo peor es que son iglesias centenarias, ¿verdad? Son iglesias que contienen obras de arte, iglesias que son un valor patrimonial para el mundo entero. Y dice, todas las semanas, no me acuerdo cuántas iglesias queman en Francia. Y usted no oye noticias. Cuando salió la noticia de Notre Dame, era porque era Notre Dame, la más importante de todas. Pero estas otras iglesias que van quemando, nadie dice nada. En Europa, veo ustedes en España, en muchísimas localidades, municipalidades, todo esto, quitan cruces, cruces que tienen cientos de años de estar colocadas en parques, en carreteras. Las están quitando porque quieren borrar a Dios del mapa. Hay un gran pleito en el Valle de los Caídos, una cruz que es todo un monumento en España y un gran pleito con el gobierno que quiere quitarla. Esto de la pandemia, esto de la pandemia ha sido todo yo digo, una obra de arte de Satanás. Porque a mí no me digan, esto ha sido creado y con muchos intereses. Vean ustedes, este año de pandemia o este tiempo, y entonces ya no se volvió a hablar nunca más del aborto. Ya no se volvió a hacer manifestaciones ni a luchar contra el aborto. Ahora todo es pandemia. Quedó campo abierto para matar millones de inocentes y por otro lado, dizque defendiendo la vida, tratando de salvar a los enfermos del coronavirus. Ustedes ven el espíritu del mundo trabajando solapadamente. Y nosotros estamos en medio de este mundo y ni nos damos cuenta. O como les digo, caemos en las garras. Las religiones van desapareciendo. Los gobiernos van quitando todo lo que huela a Dios. No solo promoviendo leyes contrarias a la ley de Dios, sino quitando todo. Ve aquí ustedes en Costa Rica. Las clases de religión, solapadamente que ahí están. Sí, pero ya no dan la religión católica. Tampoco dan la religión evangélica, ni tampoco la religión judía, entonces, ¿qué dan? Dan, no sé, cultura religiosa, un poquito de todo, un poquito de nada. Y todo el mundo calla y nadie dice nada, nadie hace nada. Y así en todos los países. Todos como domesticados. Ustedes han visto, bueno, ahora en tiempos de pandemia no tanto, pero abren un supermercado
abren un mall, como le llaman, un centro comercial, y eso se abarrota de gente. Yo siempre que he ido a esos lugares, yo digo, ¿cómo harán para sobrevivir los negocios? Porque yo nunca veo gente comprando. Veo gente llenando los pasadizos. Todo el mundo camina para arriba y para abajo y nadie compra nada. La gente tiene en su mente el espíritu del mundo. Y todo el mundo, aunque sea sin plata, compra. Compra en la mente. Compra con la imaginación. Porque van todos los fines de semana a los moles a comprar con la imaginación, porque no tienen plata. El espíritu del mundo. Díganme ustedes, ¿cuántos hijos tenía antes una familia? Cuando verdaderamente había pobreza. ¿Cuántos tienen ahora? Y la gente se engaña sola. Y dicen, padres, que ahora los tiempos son muy difíciles. Más difíciles que antes. No creo. ¿Por qué difíciles? Estoy hablando en ese sentido, porque si hablamos de otro sentido, los tiempos de ahora son no difíciles, son caóticos. Podemos llamarlos hasta los últimos tiempos, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de este tema, de la natalidad. ¿Por qué es más difícil criar un hijo ahora que antes? Todo lo contrario. Ahora hay más posibilidades, ahora hay más de todo. En ese sentido. Ah, no, padre, porque hay que darles estudio, hay que darles esto. Antes no, ahora hay que darles estudio, hay que... Ah, bueno. Espíritu del mundo, espíritu del mundo. Sí, antes a las mujeres no se les daba nada llenarse de varices. Ahora sí. Y tampoco se les daba nada morirse por traer un hijo al mundo. Me acuerdo que decían que cuando una mujer se moría por traer un hijo al mundo se iba al cielo. Inmediatamente no pasaba por el purgatorio. Eso lo oía yo chiquitillo. Y muchas mujeres estaban dispuestas a morirse por traer hijos al mundo. Ahora ya nadie cree en eso. Y lo peor, ahora ya una mujer no está dispuesta a morirse para irse al cielo, porque ni creen en el cielo. Y aunque digan que creen en el cielo, prefieren quedarse en la tierra criando los hijos, con el cuento de que pobrecito el chiquito se va a quedar sin la mamá. Y tal vez es preferible que lo críe la abuelita que no la mamá, porque la mamá lo va a criar muy mal. Espíritu del mundo. Entonces hay que evitar los hijos. Y la iglesia dice que es prohibido utilizar métodos anticonceptivos artificiales y nadie hace caso. Y yo de verdad no sé si es porque estoy en este monasterio, pero yo hace tiempos que ya yo no oigo hablar ni referirse en nada a los métodos anticonceptivos. Nunca más he vuelto yo a oír ni, ni documentos eclesiales, ni prédicas, ni... No, nunca más. No sé si es porque estoy aquí encerrado. Pero como que van pasando de moda los valores.
Y la gente defiende a capa y espada los antivalores. Como me han dicho a mí, usted habla así porque usted no es el que tiene hijos. Usted habla así porque usted no es. Bueno, tengo que terminar. Ya me fui 40 minutos. Ve y no terminemos. Y no terminamos. Esto es un tema muy amplio. Mañana continuamos con el mismo tema. Se trata de reflexionar. No se trata de incomodarse ni de desanimarse. Más bien mañana vamos a comenzar con el texto de los Hechos de los Apóstoles, San Pablo en el Areópago, para que ustedes vean. Tenemos que seguir adelante. No se me desanimen y mucho menos se me disgusten, porque la verdad es la verdad. Incomoda pero no ofende. Y nacimos para el cielo, no para esta tierra. Ser valientes, animosos, así como me aguantan a mí, vean 41 minutos 15 segundos, así como me aguantan escuchándome, así tenemos que seguir adelante. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por acompañarme, los amo con toda mi alma, los abrazo con todo mi corazón. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.